a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Len Alejandro de Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Y en esta ocasión vamos a platicarles acerca de la noche oscura del alma. Un gran tema que pues muchísimas personas a lo largo de la historia han hablado, han profundizado e inclusive se han hecho muchos programas en televisión en la antigüedad, bueno, hace muchos años, donde hablaban de este tema, ¿no? Cómo no olvidar el mismo Carl Gustav Jung, este famoso pues psicólogo, ¿no? Psicoanalista, en su momento, terapeuta e investigador de la mente, del subconsciente, que hablaba de muchos temas como la sincronicidad y otras cosas, el trabajo con los sueños, pero que también nos habló de la noche oscura del alma, por citar unos ejemplos, ¿no? Sí, claro, también, muchos han hablado acerca de esta noche oscura del alma. De hecho, Jodorowsky también platica acerca de esta noche oscura del alma. Y creo que es un tema muy importante porque, pues, creo que la gran mayoría de nosotros vamos a pasar por este proceso. Y sí es interesante entender en qué consiste este proceso y, sobre todo, si tiene una función. El que alguien viva una noche oscura del alma, ¿no? Y cómo puede salir de esa noche oscura del alma. Claro. Inclusive en muchas culturas se ha hablado de este fenómeno. Hay una práctica que se llama Advaita en el hinduismo también, en el budismo, en donde se toca este punto muy específico sobre que no solamente ocurre una vez en la vida, sino que constantemente hay diferentes periodos que podamos distinguir de esta manera como una noche oscura, que es la confrontación directa con nuestra sombra, pero específicamente con la ruptura de nuestra identidad, en el sentido de que a veces estamos creyendo que es tan real, que es como un objeto, nuestra identidad, nuestra personalidad, todo aquello que creemos que nos conforma o nuestro esquema de creencias, y cuando empezamos a ver que todo eso se desmorona como galleta y empezamos a sentir el desasosiego que nos embarga cuando estamos atravesando por periodos como ese. Ocurre mucho también cuando empiezas una práctica, por ejemplo, de ceremonias de cualquier tipo, de ayahuasca, con cualquier planta sagrada, con jicuri, con hongos, como sea. Estos enfrentamientos empiezan a ocurrir porque empiezas a darte cuenta de lo ilusorio que es esa identidad o esa personalidad adquirida con el tiempo, y en el momento en el que esto se empieza a desmoronar frente a tus ojos, obviamente cambian muchas cosas, pero específicamente se le llama así porque tiene que ver con esa confrontación interior ante lo que hay que dejar ir, lo que hay que dejar pasar ya, como estos pues, patrones antiguos, ¿no? De personalidad o cosas que no nos han servido o que son obsoletos y que hay que permitir que simplemente se disuelvan, ¿no? Claro, y esto obviamente desde el punto de vista, y reforzando lo que nos comentas, Richard, desde el punto de vista de Jung, creo que es básico lo que llamaba el proceso de individuación, ¿no? Que es el trabajo de integración con la sombra, que de manera personal creo que está muy ligado a esto de la noche oscura del alma. También recordar una frase, que ahorita no tengo así súper exacta, de Carl Gustav Jung, donde él decía que la iluminación no se encuentra buscando en la luz, ¿no? Sino buscando en la oscuridad y pasando a través de ella. Y otra frase que me encanta, que desconozco quién la dijo, y es, claro que si mi vida se ha transformado, si mi vida ha cambiado, es porque no tuve miedo al infierno, sino que lo atravesé, ¿no? O estuve dentro de él. O la verdadera religiosidad surge cuando no solamente conoces del infierno, sino que lo has atravesado o has pasado por él. Y esto obviamente también siento que, tratando de unir todos los puntos, conectándolos, obviamente tiene que ver con el lenguaje más coloquial, lo que se conoce como tocar fondo, ¿no? Yo siento que va totalmente ligado. Entonces, desde este punto de vista, y recuerden que lo que vamos a decirles y lo que siempre decimos en Códigos no es la verdad absoluta, es solamente nuestra opinión en este momento, la cual puede cambiar en un futuro. Y tomando eso en cuenta, yo me atrevería a decir que no puede haber un avance realmente espiritual o una verdadera transformación si no existe pues un proceso de individuación, o si no se pasa por la noche oscura del alma. Con esto no quiero decir, y yo siento que aquí mis compañeros están de acuerdo, que forzosamente para cambiar tu vida tengas que pasar por cosas terribles y por esta noche oscura del alma, pero entre más fuerte quieres el cambio y entre más quieres transmutar, pues forzosamente tienes que pasar por esta noche oscura del alma.
Inclusive esto, como pueden ver, es un tema muy profundo porque nos conecta inclusive a Jesús el Maestro, ¿no? Cuando pasó la noche antes de la crucifixión, por ejemplo, se cuenta que ahí es donde es una representación absoluta de lo que es la noche oscura del alma, donde se cuenta que él, pues hablando con su padre, ¿no? Hablando con Dios, pues se encontraba ya a unas pocas horas de comenzar la crucifixión y tuvo que pasar por ese proceso. También entendiendo, y aquí una advertencia a los fanáticos y personas que estén muy metidas en eso, hablándolo con mucho respeto y pidiéndoles también respeto de su parte, pues otra manera de verlo es que estas historias, como la de Jesús, particularmente en esto, son simbolismos, y Jesús en este caso representaría el camino del iniciado, y cómo forzosamente tenemos que pasar todos por esta noche oscura del alma, ser crucificados de una manera simbólica para poder volver a nacer, esto que es nacer de nuevo, ¿no? Nacer por segunda vez, ¿no? Claro, de hecho, yo creo que se puede ver en el mismo ejemplo que tú estás poniendo de Jesús, cuando él dice esa palabra tan famosa, o esta frase tan famosa de Padre, ¿por qué me has abandonado? De hecho, existe un libro de San Juan de la Cruz que se llama La noche oscura del alma, y en esta se habla de esto, de cómo muchas veces nosotros en el proceso espiritual tenemos que pasar por un momento donde nos sentimos solos, abandonados tal cual, y donde creemos que el mundo se va a destruir. Pero yo recuerdo que platicaba un maracame cómo era este proceso de la noche oscura del alma, y más o menos así lo veo. Nada más que expliques un maracame por las personas que no han escuchado. Sí, es bueno, dentro de la cultura huichol, wixárika, una persona, un maracame es aquel, como el chamán de esa cultura, ¿no? Como el puente entre los mundos, ¿no? Exactamente, como el puente entre los mundos, y normalmente es la persona que da hikuri para que se haga una ceremonia donde hay un proceso de sanación. Pero él decía que para ver un símil, ¿no?, de la noche oscura del alma, es como cuando una serpiente cambia de piel, y que normalmente también los seres humanos, cuando evolucionamos, tenemos que tener estos cambios de piel, pero obviamente cuando dejamos la piel duele. Entonces, por eso muchas veces en el proceso de la noche oscura del alma viene un proceso de duelo, un proceso de soledad, de abandono, ¿no? Porque te sientes alejado totalmente del mundo, pero lo que no entiendes es que estás evolucionando tal cual como la serpiente, ¿no? Lo único que está sucediendo, o podemos ver también con el símil de una mariposa, ¿no? Cuando pasa de oruga a mariposa, pues también el desprenderse del capullo que era, pues es un proceso de dolor, pero no entiende que al final se va a convertir en una mariposa y es parte de su proceso evolutivo, ¿no? Sí, así es. Inclusive también lo podemos ver como de forma sencilla, que todos, cada uno de los seres humanos que hemos atravesado por este plano, por esta 3D o por esta tierra, estamos en el camino de vencer los miedos que siempre hemos tenido, ya sea en esta encarnación o en otras anteriores, pero específicamente en esta búsqueda encontramos diferentes situaciones que nos desafían o nos retan a confrontar esa parte constantemente, y que además de todo es inevitable. Que tanto más tratas de escapar a ese momento de confrontación interior, a ese momento que en realidad de lo que se trata es de abrazarlo, abrazar la sombra, conocerla, porque también inclusive hay un escritor que se llama Thomas Moore que nos comenta que debemos de aprender a aceptar ambas cosas, tanto la luz como la sombra, para buscar esa integración interior y convertirnos en unidad. No puede haber unidad si no están integradas estas dos cualidades de la existencia. De hecho, si quiere ahí ustedes dos ayudarme poniendo las canciones del disco de Enigma, de Tool. Hay una canción, ahorita les vamos a decir qué título tiene, que describe a la perfección este proceso de la noche oscura del alma. Bueno, hay dos canciones de Tool, de este grupo, que describe, al menos para mí, a la perfección este proceso. Una vista desde fuera y otra vista desde dentro, desde viviendo el Uh-huh. proceso. Vista desde fuera, se llama esta canción que viene en el disco de Enigma, a ver si lo encontramos ahí. ¿Te parece? También otra cosa que podemos hacer cuando empezamos a sentir que estamos por atravesar uno de estos procesos o uno de estos periodos que siempre se van a presentar en la vida paulatinamente, no somos como líneas, ¿no? Como les he comentado muchas veces, no somos una raya que no se mueve, no somos tampoco cosas estáticas, estamos cambiando constantemente, oscilamos entre estados de ánimo y diferentes percepciones.
Así es que tan pronto conocemos y reconocemos esa parte de nuestra naturaleza, más nos integramos con esos aspectos. Esta que les comento se llama Eulogy, que es la segunda canción del disco de Enigma, y ahí está visto desde fuera y nos está hablando precisamente de cómo pues están crucificando, ¿no?, a una persona, pero hay una parte de la letra donde dice: para ascender debes morir, ¿no?, a través de tus propias mentiras y de tus engaños, ¿no? También dice: dijiste que morirías por todos, ¿no? Eso es lo que tienes ahora y vívelo, ¿no? Y también el de: bájate ya de esa cruz porque necesitamos subir al siguiente mártir, ¿no? Entonces, eso es visto desde fuera, ¿no? Digamos, está bien fuerte. Y hay otra que está bien en el disco de Lateralus, híjole, y en esta canción, en el disco de Lateralus, me parece que es Reflection. Creo que en esa, que ya es otra cosa y tiene mucho que ver con el proceso, pero ya visto desde adentro. Y en esa letra en específico, para que se den una idea, dice: en este momento donde soy más vulnerable, en este momento donde estoy, pues prácticamente dice que en lo más oscuro, veo a la luna, ¿no? Y me doy cuenta cómo la luna es como yo, o es como nosotros, que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Y dice: de la misma manera, yo no soy nada, ¿no? Y reflejo la luz del espíritu, o la luz de la conciencia. Y al final dice que pues hay que aferrarse, ¿no?, a esa luz y dejar que toda la falsedad y toda la ilusión se desintegre, ¿no? Entonces creo que esa segunda del disco de Enigma, de Lateralus, pues nos explica a la perfección del proceso, ¿no? Vivido desde primera persona, ¿no? Entonces, esto que también nos estaba comentando Richard, también siento que está muy conectado, para variar, con Jacobo Grinberg en el libro el Fluir en el Sin Yo. Y en este libro hay una como poesía, un pensamiento que precisamente se llama Fluir en el Sin Yo, donde Jacobo explica lo de darse cuenta que la identidad ganada fue tan solo una máscara para desechar la anterior, ¿no? Entonces, entender que es necesario vivir ese proceso, pero es un proceso en donde se desintegra y se va todo aquello que es falso en nosotros. Y precisamente es una noche oscura, porque es el momento de, como tú bien dijiste, reconocer y aceptar esa parte oscura en nosotros y con amor soltarla, dejarla ir, permitir que esto se vaya. Algo que también, bueno, es que ya Tool tiene muchas canciones relacionadas como Descending, ¿no? También. Claro. Sí, es nada más rápido, estamos acostumbrados también por educación, por las películas, por muchas de estas cosas o influencias, a pensar que va a llegar un momento en el que estemos completamente felices, 100% felices, y que ya nos vamos a quedar ahí. Y lo que dicen también muchas de estas enseñanzas en diferentes culturas es que cuando estemos aquí atravesando por esta 3D, venimos a hacer como ese filtro, venimos a hacer esta parte que trabaja con ambas cosas en pro de su propia integración. Claro, y es que ese es el asunto, que mientras no estemos, vamos a llamarle, en acuerdo, o no estemos alineados, o cuál sería la palabra, mientras no estemos sintonizados, ni siquiera sintonizados, integrados, mientras no integremos esa parte oscura dentro de nosotros y la aceptemos, no vamos a poder transformarla. Esto también nos conecta con algo que se llama la teoría paradójica del cambio, ¿no? Que nos habla de que entre más quieres cambiar algo, menos lo vas a cambiar, y la clave resulta en aceptar lo que quieres cambiar, y a través de la aceptación de eso que quieres cambiar sucede este proceso interno que también en Gestalt se conoce como autoactualización, y hace que automáticamente, si es algo que no es bueno para tu conciencia, se modifica, se transforma, pero sin querer buscarlo. Entonces, otro punto que no sé qué opinen aquí, compañeros, que es muy importante es, hay personas que pueden decir: es que estoy en la noche oscura del alma, y también decirles que es muy subjetivo, al menos desde nuestro punto de vista, porque a lo mejor para unas personas su noche oscura del alma es que pues murió un familiar, ¿no? Y sienten que eso es lo más fuerte. Puede ser un detonante. Y puede ser un detonante, y no existe algo que nosotros podamos decir: mira, es que, o sea, no hay una medida precisa, ¿no? De decir, eso sí es sufrimiento, ¿no? Hay personas que a lo mejor aguantan y toleran más cosas, ¿no? Y su noche oscura es haberlo perdido todo, ¿no? Haber quedado en la calle y cosas terribles. Pero no porque uno aparentemente sea menos, no va a valer lo mismo que otro que así sea. Es un proceso individual, y es un proceso en el que cada quien pues siente si realmente ya pasó por esta noche oscura del alma o no. Si eres una persona que no ha pasado por esto, pues tampoco es para que te espantes, ni te estemos advirtiendo, ni nada de eso, pero sí seas consciente que
es inevitable que en este proceso de evolución de la conciencia humana atravesemos esto de la noche oscura para poder renacer y abandonar este ego falso o esta identidad falsa, ¿no? De hecho, hay que también entender, creo que también es importante que platiquemos que no existe una noche oscura del alma, sino existen varias noches oscuras del alma. O sea, una persona puede tener varias en su vida, porque a lo mejor cuando a alguien le platicas esto dice, pues yo ya viví un momento muy fuerte en mi vida y quiere decir que ya no va a existir una noche oscura del alma. Pero entender que es un proceso evolutivo donde puede que haya varias noches oscuras del alma. Y creo que también hay que quitarle el tono de negativo a la noche oscura del alma. Exactamente. ¿No? Creo que es bien importante entender que es un proceso donde el ego siente cosas como su propia muerte, puede ser, pero que no es una muerte ficticia, porque a final de cuentas lo único que está sucediendo es que el ego está sintiendo que muere, pero tu espíritu, tu alma, no puede morir. Entonces ahí es cuando viene el detalle de que el ego puede generar mucho miedo, mucho dolor, incluso en esa noche oscura del alma, pero es algo ficticio. Claro. Entonces creo que también eso es algo importante de platicar, ¿no? Entender que va a existir, a lo mejor, como tú dices, a lo mejor a alguien no le toca porque a lo mejor ya vivió en otras vidas una noche oscura del alma, esta se la lleva muy tranquila, pero puede ser que en algún momento le toque esta noche oscura del alma y dejar de verla y etiquetarla como algo negativo. Creo que es también importante, porque simplemente es un proceso donde el ego está transformando, se está evolucionando. Inclusive empieza desde el mismo momento en el que lo juzgas, ¿no? En que empiezas a juzgar tu propio proceso, en que empiezas a ver cosas de tu sombra que están ahí, que están porque simplemente somos humanos. Exacto. Todos somos humanos, traemos una genética, en nuestra genética viajan muchas cosas, no solamente cuestiones biológicas, sino también cuestiones psicológicas, la herencia de nuestros ancestros, de personas que tal vez algunos tengan la suerte de saber quiénes fueron, pero muchos, digo, yo no sé quiénes fueron mis tatarabuelos, ¿no? Y qué tipo de tendencias tenían, o qué hacían, o qué pensaban, y sin embargo todos estos mensajes o todas estas cosas aprendidas de la humanidad van viajando en nosotros y se presentan paulatinamente, porque la evolución es así. La evolución simplemente está cada vez dando un paso hacia adelante. Igual la conciencia va evolucionando y para esto necesita conocerse en todos sus aspectos. Por eso creo que una de las formas que también les podemos recomendar, no sé si estén de acuerdo, es que tanto más lo acepten y lo abracen, tanto menos se resistan a cualquier proceso de estos, cuando se sientan sumamente tristes, sumamente enojados, solos o esto, permitan y abracen el proceso para evitar esa resistencia inicial o ese juicio inicial, porque estamos tan estereotipados últimamente con ciertos modelos de lo que es la felicidad, de lo que es ser una persona feliz, exitosa y todo, que cualquier cosa que no se parece a eso lo juzgamos y lo condenamos como malo. Entonces, ojo con eso. El proceso es completamente natural, completamente normal, y eso es parte de nuestra misión aquí en la vida. Y me recuerdan mucho también una anécdota, ¿no? Una plática que tuve con para mí un super maestro, que no le gusta que digan su nombre ni hablen de él, así que nada más les diré que es un gran maestro. Saludos. Gran maestro. Y una vez platicando con él, yo le decía, oye, es que pues creo que está bien, no es correcto siempre, pues pedir estar bien y pedir siempre hacer las cosas bien y mantenerse siempre como en la luz, en lo positivo y nunca equivocarse, ¿no? Y entonces este gran maestro, una de las grandes enseñanzas de mi vida, me dijo, pues no, Iván, yo creo que lo ideal no es buscar eso, porque eso es puro ego. Realmente lo que debes pedir siempre es humildad para reconocer los errores, ¿no? Entonces creo que ahí se encuentra la clave. Si somos realmente humildes, si realmente somos honestos, podemos reconocer estas partes oscuras en nosotros y pasar el proceso porque lo reconocemos y lo aceptamos. Pero si nos pasamos negándolo y no queriendo ver estas partes oscuras dentro de nosotros, pues lo único que estamos haciendo es aplazando esa noche oscura y haciendo que cada vez sea más potente y más fuerte cuando venga el trancazo, ¿no? Entonces, siempre recomendar esa parte. También me recuerdan, ahorita no recuerdo el nombre de esta persona, es una mujer en Estados Unidos que precisamente habla sobre este proceso de la individuación, ¿no? O de pasar a través de la sombra, y ella narra que iba a coaches, iba a cursos y cosas así. Ella era adicta, ¿no? A anfetaminas y varias sustancias, y entonces iba a estos cursos y coach y le iba muy bien y todo estaba increíble, y como al mes volvía a recaer y peor, ¿no? Entonces dice que en un momento estaba dando ella una plática precisamente en estos momentos donde estaba como superado por algunos días su adicción,
Y en ese momento alguien en el público le gritó, no, pues eres una facilota, ¿no? O te encanta andar ahí de coqueta, ¿no? Por decirlo de una manera bonita, ¿no? Para este programa. Y ella, normalmente lo que hubiera hecho era pues enojarse, ofenderse, ponerse a llorar o irse, y ese tipo de cosas son las que hacían que volviera a caer en esa depresión y tristeza. Y entonces lo que pasó ahí, que estuvo muy curioso, es que ella se detuvo por un momento, y cuando escuchó eso, dijo, ¿qué es lo único que no he hecho? Pues aceptarlo, y dijo, pues sí, la verdad es que sí me gusta ser así, y soy así. Y a partir de ese momento, en donde ella se aceptó y se reconoció como que era así, su vida se transformó y se dedica ahora sí a dar muchos talleres y muchas pláticas del proceso de individuación, y como también lo que creemos que es algo negativo o que es algo que está mal en nosotros, a veces también la parte luminosa de nosotros que no nos damos cuenta, ¿no? Una persona, por ejemplo, puede que le dé mucha risa a cuestiones espirituales, ¿no? Y sienta que está mal, de que es que ¿por qué me río si no está padre reírme de la fe de otras personas? Pero pasando por este proceso de individuación, después se puede dar cuenta y decir, órale, gracias a eso me he protegido de caer en muchas cosas falsas, y esto que parecía negativo en realidad es un gran poder y una gran luz dentro de mí, que es el no tomarme tan en serio al ego, ¿no? Entonces, como pueden ver, el proceso, como bien les dijo Ricardo, tiene que ser forzosamente, pues, pasar por la aceptación, ¿no? Por el reconocimiento, por la humildad y la aceptación, y sí, el aceptar que estas partes oscuras en nosotros existen. No vamos a poder pasarlas si no las atravesamos y si no las aceptamos, ¿no? Aceptar nuestros propios miedos, nuestras propias mentiras, nuestras propias inseguridades, nuestros propios odios y todo lo demás, y solamente aceptándolos podemos atravesar la noche oscura. El negarlo, lo único que hace es precisamente como decía la canción de Tool, el negarlo es decir, ¿para qué sufro si ahí está la luz de la luna, ¿no? Y darte cuenta y no te das cuenta que la luna no tiene luz, es la luz del sol que la refleja, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, como pueden ver, es profundísimo, ¿no? Porque, de nuevo, otra vez la frase, el ego está para servir a la conciencia, y el problema es que se nos ha educado y muchas personas creen que la conciencia existe para servir al ego, y ese es el gran problema, ese es el asunto, el meollo del asunto. También entender que nosotros no somos nadie, y yo creo que ni tú, ni yo, ni Richard, ni Lenny, ninguno de nosotros, ni tú que nos estás escuchando, tiene la capacidad ni la autoridad de juzgar a nadie en el proceso que esté viviendo y como lo esté viviendo, ¿no? Entonces, híjole, es que sí es un tema, al menos que consideramos pues una base principal, ¿no? Una columna vertebral del desarrollo interno, ¿no? Inclusive algunas claves que podamos encontrar sobre estos desafíos, porque finalmente también se plantean de esta manera como un desafío en nuestra vida para vencer nuestros propios miedos. Son los miedos más comunes, los miedos que aquejan a la mayor parte de la humanidad, como el miedo al qué dirán, el miedo a la opinión de los demás, el ceder el poder personal a otras personas. El miedo al coco. El miedo al coco, tal cual, el que nos dicen cuando somos chiquitos, pórtate bien o te va a llevar el señor del costal, ¿no? El viejo del costal. Entonces son miedos generacionales, de hecho así se conocen, y están ahí para desafiarnos, para desafiar desde el punto de vista del ego que siempre está teniendo miedo a la muerte, que está teniendo miedo a lo que vaya a pasar en el futuro que todavía no existe, o estarse lamentando constantemente sobre lo que ya pasó y que no hay modo de cambiar. Eso también son como claves, ¿no? Estar muy observantes de lo que nuestra mente está constantemente pues lanzando, constantemente. Sí, constantemente. También yo vería esta parte de la noche oscura del alma como un proceso de limpieza que muchas veces nosotros necesitamos en nuestra vida. Entonces, si hacemos el símil con un proceso de limpieza, pues imagínense que vas a hacer la limpieza de un cuarto que sabes que está bien sucio, la coladera, y que has dicho que mejor no lo limpias porque pues mejor no quieres ver esas cosas, ¿no? Claro. Y a lo mejor hasta dices en el fondo, no voy a limpiar este cuarto porque pues yo ni lo ensucié, ¿no? ¿Quién lo ensució? O al rato, o a lo mejor mi abuelo lo dejó ahí sucio y que lo limpie mi abuelo, ¿no? Mañana. Entonces, con eso tú prefieres no limpiarlo, pero va a llegar un momento en tu vida en el que vas a decir, ¿sabes qué? Es momento de limpiarlo, ya necesito depurar esa parte. Y cuando haces eso, pues sabes que van a salir todo tipo de alimañas, y que en el proceso de limpieza a lo mejor te vas a ver alimaña y me volteé a ver. Tipo de alimaña, así me dijo. Pero sabes que te vas a dar cuenta, a lo mejor hasta cuando empieces a limpiar, que de repente esas alimañas, pues resulta que no, pero ahora no lo vi, resulta que eran tuyas.
¿no? Que a lo mejor quisiste culpar a un tercero y cuando ya las ves de frente vas a decir, pero son mías, ¿cómo es posible que sean mías? Si yo que soy bla, 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 y el ego empieza a trabajar. Entonces por eso decimos que cuando existe esta noche oscura del alma existe un proceso de limpieza del ego, porque el ego se va a dar cuenta de muchas cosas. Y ahí paréntesis, Len, también en esto mismo que estás diciendo del ejemplo, te vas a encontrar en ese cuarto algo que un tesoro que vas a decir, claro, wow, aquí que a lo mejor estaba ahí detrás de las alimañas. Sí, claro, Exactamente. porque así como también podrías, exactamente dirigiendo el mismo ejemplo, pues imagínate que detrás de toda esa suciedad que tú veías que era de tu abuelo, o decías, ¿no? Del padre, de todo esto que trabajamos, el hermano, de todo esto de generaciones, el suegro, todo el eso, suegro. te vas a dar cuenta que, como tú dices, a lo mejor detrás de toda esa suciedad lo único que estaba ocultando era un gran tesoro que puedes ahora utilizar en tu vida, y puedes integrar directamente en tu vida. Entonces, continuamos con esto de dar a entender que la noche oscura del alma no es más que un proceso de limpieza, y creo que ahí es cuando podemos ya quitarle el de si es bueno o malo. Claro. Normalmente viene en un proceso de crisis, sí, porque inconscientemente ya queremos trabajarlo, pero conscientemente decimos no, todavía no es el momento. Entonces, como eso a veces es un proceso inconsciente, viene de una forma de una crisis o una enfermedad que tú lo ves como algo malo. De hecho, cuando lo reprimes, casi siempre se presenta en forma de enfermedad. Claro, pero si ya lo observas, te vas a dar cuenta que tú lo pediste, ese momento de crisis. Fue algo que tú provocaste a lo mejor de forma inconsciente, porque ya era momento de limpiar eso que tú ya necesitabas en el alma, ¿no? En el espíritu. Fíjate, me hicieron acordar un ejemplo que para mí es así como, uff, ¿no? A lo mejor no te va a resonar tanto por la naturaleza del ejemplo, pero créeme que desde nuestro punto de vista, bueno, al menos desde mi punto de vista, yo creo que van a coincidir, es perfecto. Y esto es en una película de Batman, imagínate nada más, la película de Batman, The Dark Knight Rises, ¿no? En esta película, el personaje Batman pues pasa por su propia noche oscura del alma, donde pierde absolutamente todo, ¿no? Y este tipo, ¿cómo se llama el enemigo? Que Bane, que en realidad, bueno, van a contar en la película, pero el chiste es que pierde todo Batman, Bruce Wayne pierde todo, inclusive le destrozan la columna y está en un hoyo ahí escondido, tirado, ¿no? Bajo tierra. Y la única manera de escapar de ese lugar, de esa prisión y de ese hoyo en donde se encuentra, es subiendo precisamente por este hoyo, que además es grandísimo, es profundísimo. Y todos los que han intentado salir, pues terminan muertos o por el miedo no lo atraviesan. Y aquí lo que sucede es precisamente lo que les estamos diciendo. Bruce Wayne se aferra a que no tiene miedo, a que él es Batman y que él es aquel y no sé qué. Y no puede, y por más que lo intenta, no puede escapar. Hasta que llega el momento en donde alguien le dice, es que no sales porque siempre estás usando la cuerda. Le dicen, para poder salir tienes que quitarte la cuerda e intentar hacerlo aunque sientas que te vayas a morir. Y él le dice, sí, no necesito la cuerda porque no tengo miedo. Y le dice, es que ese es el problema. El problema es que tú, que quieres hacerte creer que no tienes miedo, vas a salir de aquí cuando aceptes que tienes miedo. Esa cuerda representa tu falsa ilusión de que no tienes miedo. Si te quitas esa cuerda y aceptas que tienes miedo, vas a salir. Y efectivamente, ¿no? Se quita la cuerda, acepta su miedo y reconociendo y diciendo, claro que sí tengo miedo y puedo morir, pero lo reconoce, es como logra salir precisamente de esa prisión. Entonces, ahí está ese ejemplo que considero pues muy, muy bello, ¿no? Claro, muy acertado, ¿no? De hecho es un común denominador, ¿no? Casi todos los superhéroes Exacto. atraviesan por esa noche oscura del alma. Doctor Strange. Hiciste que me recordara también de una anécdota zen muy bonita, en la que está un maestro que cae justamente en un agujero y solamente se alcanza a sujetar de una pequeña rama y abajo hay un tigre, está un tigre ahí esperándolo ya para comérselo y de repente voltea y unas comadrejas están mordisqueando la rama, pero él se acuerda de su enseñanza y voltea hacia el lado derecho y ve una fresa muy jugosa y muy deliciosa y lo único que hace es voltearse, morder la fresa y estaba sumamente deliciosa. Sí. Pues bueno, estamos llegando al final del programa. De mi parte, pues cerrar diciéndoles que no se espanten, tampoco, si vemos esto de la noche oscura del alma como algo, híjole, es muy serio y muy profundo y no. Yo no quiero que me pase. Yo no quiero, están hablando. O yo ya pasé por eso, o yo no necesito pasar por eso porque yo ya lo entendí.
Pues bueno, es parte, como les comentó hace rato aquí, les comentó mis compañeros, es parte de nuestro proceso de evolución de la conciencia, no pasa nada. Y recuerda que lo único que realmente existe e inmortal es tu espíritu, es tu conciencia, porque nunca ha nacido y por lo tanto nunca morirá en este espacio-tiempo, ¿no? Así que les mando un abrazo muy grande, les quiero muchísimo y se despide su amigo Iván Donaldson. De hecho, me hiciste acordar de el libro de las 9 caras de Cristo. Ah, claro. Uf. Donde... Hay que hacer un programa de ese, ¿eh? Sí, hay que hacer un programa. Es una historia sobre Jesucristo y sobre todo el proceso iniciático que tuvo. Y me hiciste acordar porque resulta que no solamente existe una noche oscura del alma, bueno, del cuerpo, sino existe una noche oscura del alma y del espíritu. O sea, existen tres noches oscuras. Pero bueno, también podremos hacer un programa acerca de las otras noches oscuras. Pero a mí me llama la atención porque en un momento Jesucristo está en su noche oscura del alma y él piensa que es el dolor mayor que puede sentir. Y de repente están con ellos los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y lo ven y le dicen, ¿cómo está? Dice, no, pues es que está pero mal, dice Jesús, yo ya no puedo más con este proceso. Y alguien se ríe y le dice, no, tranquilo, mi chavo, si estuvieras tan mal, si estuvieras en un proceso espiritual de limpieza, ni siquiera podrías hablar, entonces, tranquilo, es tu noche de oscura del alma. Pero también hablan de un proceso donde cuando existe esta noche oscura del alma y siguiendo, continuando con el tema de la limpieza, también es un proceso de limpieza a nivel celular, o sea, también nuestras células necesitan limpiarse y a través de limpiar emociones, sentimientos y miedos, pues también existe esta limpieza total y este dolor que existe al irse limpiando cada una de nuestras células. También, cuando hablamos de esto, también creo que es importante decir que el cuerpo también se depura, ¿no? Exacto. Inclusive cambiar la perspectiva de la enfermedad, porque la enfermedad en realidad es un proceso curativo. Si el cuerpo necesita morir, también es parte del mismo proceso. Y a veces no lo vemos de esa manera, vemos la enfermedad como algo negativo, como un mal, por ejemplo, ¿no? Como por eso es la enfermedad como enseñanza, como maestro, ¿no? Exactamente. Y yo también, para despedirme, pues recordarles que escuchen y vean sus sueños, lo que sueñan. En lo que sueñan hay muchas claves, muchas cosas que los pueden conducir, así como atajos precisos hacia esas partes profundas de su propia psiquis, de su subconsciente, de su espíritu, de su alma. Entonces, pues bueno, se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. De Elena Alejandro, de Camino a la Gnosis. Y recuerden que cuando estén en un proceso de la noche oscura del alma... No, acuérdate que hay una profecía. No, es que yo lo quiero decir, mira. Es de hecho es una ¿Sabes a mí qué me una ayudó? clave secreta para atravesar la noche oscura. A mí que me ayudó a salir de la noche oscura del alma, los códigos. Suscribirme. Sí, Yo le di la campana y mira. Activar la campana. Sí, en el momento, o sea, se dice, cuentan las leyendas gnósticas, ¿no? Antiguas en las catacumbas de Barcelona y en muchos lugares. Xochimilco también en la cultura nahuaca también se dice que cuando estás pasando por los caminos de Tezcatlipoca, sintiendo la oscuridad adentro, dice que si tú te suscribiste o te suscribes a los códigos de Multiverso, le das me gusta y activas la campanita y si compartes el video y hablas maravillas de los 3 mensos de códigos del Multiverso, no hombre, que en el momento más oscuro te acuerdas de, güey, pues si yo le suscribí, ¿no? Y en ese momento, pues ya los dioses se apiadan y dicen, güey, si se suscribió, no, y entonces ya te ayuda, efectiva, ¿no? La profecía. Ya no se metan en eso, jóvenes, ya están muy mal. Pero bueno, les damos un abrazo muy grande, se despide su amigo Donaldson. Y ahí se ven en el espejo, ¿cuál espejo? El espejo de la realidad. Y que viva el amor. Que viva el amor. Mucho. El amor. Ahí nos vemos en nuestras noches oscuras del alma. Ahí se ven. Sueñen bonito, sueñen bonito. Y aquí más.